Hay una pregunta interesante. ¿Es posible que una herida delate a un culpable? Pues hoy vamos a explorar justo eso. Nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la traumatología forense. La pregunta clave es esa. ¿De verdad una herida puede contar una historia? Y la respuesta no es solo que sí, es que a veces puede gritar la verdad. Vamos a descubrir cómo los expertos leen esa evidencia silenciosa que queda en un cuerpo, cómo transforman el daño físico en una narrativa súper precisa para la justicia. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Para empezar, hay que entender que en muchísimas investigaciones, el cuerpo humano es de hecho la escena principal del crimen. Es el primerísimo lugar donde se buscan las pistas. Y es aquí donde entra la traumatología forense. A ver, esta es la ciencia que estudia las lesiones no para curarlas, sino para interrogarlas. Busca entender de dónde vienen, qué características tienen y, lo más importante de todo, conectarlas con el agente exacto que las provocó. Ojo, aquí hay una distinción clave. Para un médico, una enfermedad es una lesión, claro, pero para la ley, la cosa cambia. Una lesión debe dejar una huella material, o sea, una marca física que haya sido causada por algo externo. Sin esa marca visible, pues legalmente no hay mucho delito que perseguir. Bien, una vez que se entiende la lesión, el siguiente paso es identificar qué la provocó. Vamos a ver cómo se clasifican estas herramientas o agentes que pueden dejar esas huellas materiales en el cuerpo. Los expertos los agrupan en 4 grandes categorías. Los mecánicos son los más obvios, la fuerza de un golpe, un corte. Los físicos usan energía, como el fuego o la electricidad. Los químicos, bueno, atacan con venenos o toxinas. Y los biológicos, que son más sigilosos, van desde fluidos corporales hasta virus. Ahora, no todas las lesiones son iguales ante la ley. Para poder clasificarlas, los peritos médicos usan una especie de regla forense, que son los criterios médico-legales. Estos son los que determinan qué tan grave fue una agresión y qué consecuencias tuvo. El criterio más básico es el tiempo de sanación, y la línea que lo divide todos son 15 días. Si una herida sana antes de ese plazo, legalmente es una cosa. Pero si tarda más, ahí su gravedad y la sanción que le corresponden aumentan drásticamente. Después se evalúa el impacto en el cuerpo. El criterio funcional aplica si la lesión deja una limitación, como, no sé, poder caminar pero con dificultad. Pero si la función se pierde por completo, como en una amputación, entonces se usa el criterio somatofuncional, que es muchísimo más grave. Y esto es muy, pero muy específico, el criterio estético. Legalmente, una cicatriz solo se toma en cuenta para agravar una sanción si está en un lugar muy particular, la cara. En cualquier otra parte del cuerpo, este criterio simplemente no aplica. Y por último, el criterio de gravedad. Aquí no hay pierde. Si la lesión afectó un órgano vital y puso en peligro la vida de la persona, se clasifica como grave. Este es, digamos, el nivel más alto en la escala del daño. Ok, ya que tenemos el marco teórico, vámonos a la práctica. Veamos cómo se leen esas lesiones más comunes que nos encontramos en la piel, los que se conocen como traumatismos simples. La primera es la escoriación, o como la conocemos todos, un raspón. Se produce por fricción cuando la piel se arrastra contra una superficie dura. Afecta solo las capas de hasta arriba y, como siempre sangra un poquito, pues siempre va a formar una costra. Luego tenemos la equimosis, o sea, el moretón. Y esto es crucial, es una lesión vital, lo que significa que solo aparece si la persona está viva, porque necesita que la sangre circule. Lo más fascinante es que a veces actúa como una fotografía, reproduciendo la forma exacta del objeto que la causó. La cronología de un moretón es como un reloj forense. Esos cambios de color que van del rojo hasta el amarillo se deben a la descomposición de la hemoglobina en la sangre. Viendo el tono, un experto puede estimar con una precisión increíble hace cuánto tiempo ocurrió la agresión. Y esto, en un juicio, es clave, porque puede confirmar o destrozar la coartada de un sospechoso. Ahora pasemos al hematoma. A diferencia del moretón, que es plano, el hematoma es una acumulación de sangre que crea un relieve, un bulto. Y el tamaño de este bulto está directamente relacionado con la fuerza del golpe. Y por supuesto, este tipo de lesión tiene un nombre que todos conocemos desde la infancia, el famoso chichón, pues es exactamente eso, un hematoma. Ya por último, dentro de estas lesiones simples, está la herida por contusión. Aquí la fuerza del impacto con un objeto romo, como un palo o algo así, fue tan grande que la piel se rompió. Estas heridas sangran y su profundidad nunca es uniforme. Bien, ya vimos las piezas de este rompecabezas. Ahora, para ir cerrando, veamos cómo un experto forense une todas estas pistas para poder emitir un veredicto. El proceso es súper metódico, muy lógico.
Primero, se identifica el tipo de lesión. Luego se deduce qué tipo de objeto pudo causarla. Después, se clasifica el daño usando los criterios que ya vimos, como el tiempo que tarda en sanar o se afectó alguna función. Y al final, se unen todos esos datos para construir una narrativa, una historia coherente y basada en hechos que se presenta ante la ley. Y así llegamos al final. La traumatología forense nos enseña que cada cuerpo guarda un registro detallado de lo que le pasó. La clave está en saber cómo interpretarlo. Esto nos deja con una reflexión. Si cada cuerpo cuenta una historia, ¿realmente estamos aprendiendo a escuchar? Gracias por habernos acompañado.